CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este lunes 6 de febrero de 2012. Pueden enviar ustedes sus comentarios. Con nuestro invitado hablamos este lunes sobre el papel del sistema judicial ante la situación de violencia, de algunas resoluciones y también de su propuesta si llega a ser reelecto como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, puesto que es precandidato a magistrado y va a la elección del próximo sábado. Quienes salen de la actual magistratura de la Corte Suprema de Justicia son los magistrados Néstor Castaneda, Ulises del Dios Guzmán, Mirna Perla Jiménez, Miguel Ángel Cardosa y Marcel Orestes Posada. Pues bien, está con nosotros en nuestros estudios Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero hoy también está en calidad de precandidato a la reelección a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, magistrado, un gusto. Muchas gracias por la invitación, William, y gracias a todos los televidentes y oyentes de la Prensa Gráfica Online. Perfecto, magistrado. Para comenzar, hablemos un poco de su postulación. ¿Va por la reelección? Correcto. ¿Quiénes están finalmente respaldándolo en este esfuerzo? Bueno, en la candidatura se puede llegar por dos vías, Consejo Nacional de la Judicatura o bien por la elección del gremio de abogados. Yo he decidido irme por el gremio de abogados por cuanto que de este modo entre los pares, entre los abogados nos conocemos mejor. Ellos puedan hacer una revisión de lo que ha sido mi trayectoria, de mi honestidad, de mi capacidad, de mi experiencia y de la orientación con que yo ejerzo la magistratura. Y en este sentido he encontrado el apoyo de 3 asociaciones que son las que me están promoviendo como candidato. Una de ellas, APROEDEJUSAL, que es la Asociación de Profesionales del Derecho por la Justicia para El Salvador, relativamente nueva, pero que es una asociación que se distingue básicamente por la defensa del Estado de Derecho, el sistema de libertades, por la promoción del desarrollo del país a partir de la estabilidad jurídica. La otra, el CAS, Círculo de Abogados Salvadoreños, que es una asociación de mayor antigüedad que se ha desarrollado bastante y que realiza bastante actividad de capacitación o actividades académicas. Y AMJUEZ, que es la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador, que es la asociación más grande y más representativa de los jueces en el órgano judicial. Ahora explíquenos, usted tiene una ventaja y a la vez es una especie de desventaja. Porque, correcto. Digamos, no es un candidato que por primera vez aspira a ese cargo, sino que usted ya está ejerciendo en este momento una magistratura. Así es. Digamos, ¿qué es lo que le ofrece? En primer lugar a los abogados, digamos, que lo conocen a usted, pero sobre todo a la sociedad, porque al final de cuentas es una cuestión de impacto lo que usted hace a nivel nacional, en términos de la aplicación de la justicia, de la administración de la justicia. En términos generales, ¿qué es lo que usted le ofrece para que la gente diga, para que los abogados que van a votar por usted digan, nosotros tenemos que votar por Ulises del Dios? En general, para la sociedad, yo lo que ofrezco es el ejercicio de una jurisdicción protectora y defensora de los derechos de la ciudadanía, particularmente frente a estas nuevas orientaciones de derechos humanos que tienden a balancearse a favor del criminal. Y por eso han nacido las legislaciones garantistas de los criminales que están distorsionando lo que es la finalidad constitucional. La Constitución establece el deber de los funcionarios públicos de brindar protección a la ciudadanía. Esa protección se brinda precisamente frente a los agresores de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principales agresores son los criminales. Hay una distorsión que se refleja en la legislación, en el adoctrinamiento de los jueces, de algunos jueces, porque hay otros que están ya conscientes de que a través de la jurisdicción y de las leyes lo que debe de buscarse es la protección del ciudadano frente a la agresión del delincuente y que al delincuente lo que debe de garantizársele son el respeto, el debido proceso, que es cosa diferente a desbalancear el enfoque de los derechos humanos. ¿Usted cree que efectivamente en esta visión hay en efecto una visión distorsionada? Hay una visión distorsionada, correcto, porque los derechos humanos se ha entendido y sobre todo se está aplicando
como protección de los criminales. Y esa es una distorsión, porque los derechos humanos están más bien para acompañar la protección, la seguridad del ciudadano común, porque el Estado tiene el deber de defenderle esos derechos individuales al ciudadano común. Y esa defensa debe de hacerse precisamente frente al criminal, porque el criminal es el principal agresor de los derechos humanos del ciudadano, de modo tal que ahí hay una distorsión en la concepción y en la aplicación. Y eso lastimosamente se refleja en la elaboración de las leyes y también en las capacitaciones. De ahí que en ocasiones, cuando los jueces toman algunas decisiones un tanto distorsionadas y que en ocasiones hasta desprotegen a los ciudadanos, es a consecuencia de esa visión garantista de los criminales. Afortunadamente entiendo yo que ya la mayoría de los jueces está cambiando de esa concepción de garantismo criminal hacia el proteccionismo de la ciudadanía, que es realmente lo que debemos de tener. Todos debemos de unirnos en esta concepción de defensa de los ciudadanos. De acuerdo, vamos a una pausa, pero cuando regresemos quiero que me explique la concepción del tema de derechos humanos, porque todos tenemos que ser respetados nuestros derechos humanos. Entonces, todos. ¿qué pasa cuando se coloca en ese nivel, en ese fiel de la balanza? Vamos a una pausa comercial y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Estamos conversando este día con el magistrado Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero en su calidad de precandidato a magistrado a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo porque decíamos desde que comenzamos la entrevista que hay 5 magistrados que dejarán ese cargo y entonces hay proceso de elección el próximo sábado. Bueno, les dejaba plantear la inquietud, magistrado, y tiene que ver con el hecho de la visión del tema de derechos humanos, porque el respeto al derecho humano es para todos, no solo para uno. Entonces, exacto, entonces, ¿cómo debe operar en una circunstancia especial como la que tiene el país? Claro, en principio los derechos humanos son para todos, pero cobra importancia los derechos humanos cuando hay agredidos y hay agresores. Y los agredidos son las víctimas, los agresores son los delincuentes en una percepción más aguda, digamos, de esta agresión de los derechos humanos. Por tanto, cuando hay criminalidad, los derechos humanos deben de ponerse del lado del agredido, de la víctima, no del lado del agresor. Al agresor simplemente hay que garantizarle el debido proceso, que es cosa diferente. O sea, no estamos diciendo tampoco entonces que hay que respetarle los derechos humanos al agresor. No, el agresor lo que tiene el derecho es al debido proceso, a las garantías y a los derechos que le confiere la configuración del debido proceso. A eso tiene derecho, pero el enfoque principal y predominante de los derechos humanos debe de estar a favor de la sociedad y particularmente de los agredidos, de las víctimas. Pero cuando hay un enfoque que no ejerce ninguna distinción, tiende a desbalancearse la cuestión y a colocarse los derechos humanos a proteger la criminalidad y entonces estamos actuando incluso en contra de los intereses de la sociedad. Eso es lo que ofrezco, esa visión en el ejercicio de la jurisdicción
y tratar de impulsar reformas o cambios en la legislación para un reenfoque de los derechos humanos proteccionista de la sociedad salvadoreña. También es para mí medular en esta cuestión del ejercicio de la jurisdicción la garantía del Estado de Derecho, la defensa del Estado de Derecho, que básicamente se reduce a respetar la Constitución, respetar las leyes, respetar el debido proceso. Sobre todo porque últimamente hay una cierta tendencia, un cierto virus al interior del órgano judicial en que algunos magistrados se sienten con licencia para irrespetar y hasta para violar la Constitución, las leyes y el debido proceso. Y eso no puede permitir que se establezca, porque si se permite esa licencia para violar la Constitución y las leyes, lo que estamos haciendo es desmoronando el Estado de Derecho y desnaturalizando la función del magistrado o del juez. ¿Cómo se expresa ese virus que usted dice o que califica como Se virus? expresa a través de resoluciones en las que abiertamente se violenta la Constitución, se hacen y las leyes y el debido proceso. Se hacen algunas piruetas de naturaleza jurídica y se termina concluyendo que la Constitución dice lo que no dice, o viceversa, que la Constitución no dice lo que dice. Por eso es que ahora se ha introducido y se ha tendido a generalizar un irrespeto a las leyes, porque ya frente a lo evidente del texto de la Constitución y de las leyes, ya no es suficiente, sino que basta con hacer algunas piruetas jurídicas como para que nos sintamos autorizados a sobrepasar la Constitución y las leyes. Y eso tiende a generalizarse en la sociedad salvadoreña. Claro, pero yo le preguntaría entonces, ¿por qué no se está haciendo esos cambios ya? Digamos, porque en el caso suyo usted no ya se está ejerciendo. haciendo porque precisamente ahora en la Corte Suprema de Justicia hay una dirigencia de la Corte Suprema de Justicia que es la que va tras esa línea del irrespeto a la Constitución, las leyes y el debido proceso. Y entonces estamos en retroceso de lo que antes se venía haciendo, no con la velocidad que el ciudadano quisiera, pero antes se venía en esa línea del respeto del Estado de Derecho, Constitución, leyes, debido proceso. Ahora no, ahora abiertamente los magistrados, algunos magistrados se sienten con licencia de violar la Constitución. En consecuencia, hemos pegado un retroceso y para poder, digamos, corregir ese error, esa desviación en el ejercicio de la jurisdicción, se necesita una nueva integración de Corte Suprema de Justicia y la oportunidad para reintegrar, reconformar tanto la Sala de lo Constitucional como toda la Corte Suprema de Justicia está precisamente en este cambio, en esta renovación de Corte Suprema de Justicia que tendrá lugar a mediados de este año. Ahora, ¿usted lo está planteando esto porque lo vive a diario, digamos, adentro, o porque usted cree que también hay una percepción desde afuera sobre cómo se está actuando? En realidad, desde afuera la percepción es bastante confusa. En ocasiones todavía no logra distinguir el daño que se está haciendo desde la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que en ocasiones mis posiciones pareciera ser que no coinciden con ciertas visiones del exterior o desde la sociedad hacia el interior de la Corte Suprema de Justicia. Pero como yo estoy en la Corte Suprema de Justicia, conozco directamente el virus que la está destruyendo y sé que ese virus que destruye el Estado de Derecho va a llegar a corromper toda la institucionalidad del Estado y va a llegar a perjudicar a la sociedad. Como yo no tengo una posición populista como algunos magistrados, sino que yo tengo una posición realista y de convicción en defensa de los intereses de la ciudadanía, por eso es que mantengo esa posición, aun cuando en ocasiones no es del todo comprendida por la ciudadanía, porque para la ciudadanía en ocasiones les agrada algunas decisiones en las que nosotros como ciudadanos podríamos estar de acuerdo, pero en el ejercicio de la jurisdicción no se puede permitir validar un método violatorio de la Constitución sobre pretexto de que nos agrada la decisión. En el ejercicio de la jurisdicción, en un sistema democrático, en un sistema de Estado de Derecho, el cómo se tome la decisión y particularmente que respetemos los parámetros de la Constitución y de las leyes es fundamental, tanto como la decisión misma. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa. Dejo plantear un interrogante.
En medio de esto hay mucho peso ideológico, es la pregunta que le dejo para el siguiente segmento. Es si hay mucho peso ideológico o tiene que ver estrictamente con la parte que usted me decía, la visión doctrinaria de la aplicación de la justicia, del garantismo versus el Estado de Derecho. Ambas cosas. Bien, me lo desarrollo un poco más después, vamos a una pausa, voy a leer también cuando regresemos algunos comentarios de quienes nos siguen a través de Facebook. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, tengo acá 4 comentarios o preguntas de nuestros cibernautas quienes nos siguen a través de Facebook. Jorge Ábalos dice, por favor, pregúntele sobre las acusaciones de nepotismo que pesan sobre varios magistrados según la lista difundida por Belarmino Jaime. De hecho, no son acusaciones, son datos y ya verificados de una extensa práctica de nepotismo en las cortes salvadoreñas. Está hablando en términos generales. Leo Pereira dice, mi preocupación es por qué todos están preocupados por un cargo en la corte, pero no se preocupan por la mala decisión de los jueces en dejar en libertad a tantos delincuentes, aún teniendo pruebas suficientes de parte de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Jesse Valdés, por favor díganme qué pesa más, la Fiscalía que estudia, suda la camisa en las investigaciones, investigadores excelentes dice, o las decisiones de los jueces que ya les llega a la mano todo un trabajo y al final las decisiones son erróneas. Por tal motivo, el que está sufriendo en carne propia tanta maldad prefiere callar, agarrarse de sus víctimas y darle sepultura y cargar con ese dolor. ¿Y de qué sirve si los delincuentes saldrán libres en un cerrar de ojos a cobrar venganza? Dice, y se lo digo por experiencia propia, se ve el trabajo de la Fiscalía, de la PNC, pero los jueces, demasiada corrupción, dice entre paréntesis. Y Moris Ramos, así como el gobierno ha hecho buenos cambios en las instituciones de seguridad y está haciendo planes que como salvadoreños sabemos que van a dar buenos resultados, así esperamos que trabajen los jueces y que cumplan las leyes. Bueno, justamente de los comentarios que están haciendo sobre las investigaciones policiales, la promoción de acción de los fiscales y las resoluciones que dan los jueces, eso es consecuencia de lo que yo estoy señalando, del enfoque sobreproteccionista de los derechos humanos, de los criminales, de la distorsión en la elaboración de las leyes y de ese ejercicio distorsionado también de la jurisdicción en consecuencia de que tenemos esa ley concebida de ese modo de garantismo criminal. Por eso los jueces, en la gran mayoría de los jueces existentes, o por lo menos de las últimas generaciones, han sido adoctrinados en ese sistema. Y si ese es el sistema que tenemos, porque así son las leyes, porque así se les adoctrina en la Escuela de Capacitación Judicial, de que nos extraña de que así se ejerza la jurisdicción. Aquí necesitamos un cambio radical, tanto de leyes como de adoctrinamiento o de capacitación en la Escuela de Capacitación Judicial, para que tengamos nosotros una jurisdicción, un ejercicio de jurisdicción que proteja al ciudadano frente al criminal que es el que le agrede los derechos fundamentales. Precisamente de eso es lo que estamos hablando. Lo que ocurre es que en ocasiones nos parece que cuando hablamos de estas cosas es una cosa abstracta, etérea, y no es cierto. Eso se concreta en la forma del ejercicio de la jurisdicción y por eso es que vemos que en ocasiones algunos criminales quedan libres y tendemos a buscar responsabilidades ya personalizadas, o en el policía, en el fiscal o en el juez,
cuando lo que tenemos que ver es cómo está diseñado el sistema y cómo el sistema está orientado a producir esos resultados contrarios a los intereses de la sociedad. Ahora, en el nivel de responsabilidades de las tres instituciones involucradas en este tema de violencia, por ejemplo, Fiscalía, Policía Nacional Civil y tribunales, ¿quién carga con la mayor responsabilidad? ¿O son responsabilidades distribuidas de forma equitativa? Para mí son responsabilidades compartidas. Por defectos los tenemos todos, en la Policía, en la Fiscalía y en el órgano judicial. Lo que ocurre es que es fácil también señalar los defectos de otros. Y yo creo que lo que debemos hacer, cada uno de nuestras instituciones, es señalar nuestros propios defectos, analizarlos y tratar de corregirlos en la medida de lo posible, en tanto que la solución esté dentro de nuestro propio ámbito de competencia, pero como va a ser necesario extendernos a ámbitos de competencias diferentes, pues entonces necesitamos armonía, coordinarnos, por ejemplo, con la policía, con la Fiscalía, con la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo, porque de ese modo debemos de tener un enfoque integral de la criminalidad, de la delincuencia y de otros aspectos del ejercicio de la jurisdicción para tomar medidas sistematizadas. Magistrado, ¿y usted cree que en este país efectivamente, bueno, hay quienes sugieren de que en este país se tienen leyes obviamente normales para un país normal? Correcto. Pero este país no es un país normal en la condición que tenemos de excepcionalidad con el tema de la violencia, por Este ejemplo. país está siendo agredido por la violencia y la criminalidad, y los niveles de violencia y de criminalidad sobre todo no son niveles comunes o corrientes, sino que tenemos dos puntas o dos niveles excepcionales. Uno es la peligrosidad que proviene del incremento de la actividad de las pandillas, que se está convirtiendo en un modo de vida y se está enraizando en la sociedad salvadoreña. Es un gravísimo peligro, es una especie de cáncer que nos está invadiendo. Y lo otro es la criminalidad organizada, que nos viene en parte desde adentro y en parte desde afuera, pero que tiene un poder tan grande que puede hasta sobrepasar la capacidad de los estados. Tenemos entonces dos tipos de niveles de agresión a la ciudadanía, a los derechos de la ciudadanía, y en consecuencia lo que tenemos que hacer es tomar medidas excepcionales frente a esa excepcionalidad de la criminalidad. Los criminales ahora no son como lo eran hace 20 o 30 o 40 años, en los cuales, por ejemplo, alguien aisladamente, individualmente o casualmente podía robar y excepcionalmente podía lesionar o matar. Hoy no, los criminales son asesinos que también roban, que es cosa diferente. Bien, vamos a la pausa y creo que me explique cuando regresemos. Bueno, dejamos pendiente la pregunta sobre el tema ideológico, qué tanto está pesando la cuestión ideológica en esto, lo contestamos al regreso, pero también quiero que un poco se profundice un poco más sobre esto de tomar medidas excepcionales. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Porque también escuchamos la misma palabra de parte del ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, de una situación de excepcionalidad y de leyes excepcionales. Se habla incluso de estado de excepción focalizado y otras medidas más. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero vamos a una pausa. No necesariamente. De acuerdo, vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me decía en el segmento pasado que se deben tomar medidas excepcionales
ante la situación de violencia que tenemos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de medidas excepcionales? ¿Más reformas de ley, nuevos códigos o de qué? Se necesita a nivel de legislación, a nivel policial, fiscal y también a nivel del ejercicio de la jurisdicción. A nivel de la legislación tenemos nosotros leyes que nos sirven, leyes que han sido copiadas o mal elaboradas y mal copiadas algunas de ellas. Por ejemplo, el Código Procesal Penal que actualmente tenemos no es más que el mismo proceso viejo, remendado, disfrazado de código nuevo. El Código Procesal Penal que se derogó es una mala copia de un prototipo para América Latina. Es un código en términos generales que tiene una estructura demasiado burocrática y una planta judicial sobreabundante, y eso da como resultado un proceso penal lento, complicado, burocrático, costoso e ineficaz. Pareciera ser como que sí, deliberadamente hemos enredado el ejercicio de la jurisdicción para que tengamos nosotros garantías y defensas para los criminales y que hayamos desprotegido a la ciudadanía. Esos códigos no pueden arreglarse. Lo que hay que hacer es derogarlos totalmente y hacer una legislación procesal penal para nuestra propia realidad, independientemente de los modelos, códigos o líneas que nos digan en otros países. Aquí lo que necesitamos es analizar nuestra realidad y elaborar la norma ajustada a nuestra realidad según los objetivos que nosotros pretendamos obtener con esa legislación y ese ejercicio de la jurisdicción. Ahora, esto pasa entonces por hacer una reestructuración de todo el andamiaje legal en nuestro país. Necesitamos el Código Penal, el Código Procesal Penal, someterlo. El Código Procesal Penal, esa ley de proscripción de pandillas, de maras o pandillas, que es una ley que no sirve y estaba destinada a no servir porque todas las medidas que ahí están reguladas ya existen en otras leyes, y además de eso, entonces ahora creó confusión porque ya es una repetición de disposiciones que ya existen dispersas en la legislación, sobre todo penal y procesal penal, y al mismo tiempo complica también la tipificación del delito de agrupaciones ilícitas y no introduce las reglas de evidencias o el señalamiento de signos o de características a través de las cuales se va a poder identificar cuando alguien es o no pandillero o cuando una organización es o no de pandilla, que es realmente lo que nosotros necesitamos. Claro. Ahora, de acuerdo, pero digamos, modificar todo esto puede llevar 1 o 2 años, o sea, puede tardar mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles pueden ser los primeros giros que deberían introducirse? O sea, para que la gente pueda comenzar a experimentar los cambios en bueno, es que realmente si estuviéramos de acuerdo, lo primero que debemos de hacer es coordinarnos, porque estamos descoordinados, la Fiscalía, la Policía, el órgano ejecutivo, el órgano judicial. Si nosotros nos coordináramos, aún con estas leyes podríamos obtener mejores resultados, aún con ellos, porque podríamos tener un reenfoque del ejercicio de la jurisdicción y ello obtendríamos unos resultados que serían sensibles. Ahora, lo que no evitaría que habría que derogarlo. Lo que no evitaría que paralelamente derogáramos este código, pero que comenzáramos desde ya a elaborar un código procesal penal ajustado a nuestra realidad, y no es algo muy complicado. Voy a poner 2 ejemplos específicos. La ley contra el crimen organizado y delitos de complejidad es una ley que tiene ya un prototipo de proceso penal que es mucho más simple, que es mucho más ágil, que es mucho más eficaz, que es mucho más barato, y ya lo tenemos funcionando. Y ha funcionado bien y funciona mejor que la jurisdicción común. ¿Dónde está el problema ahí? El problema no está en los jueces, el problema está en el prototipo de proceso que ya está funcionando y que ha demostrado que da resultado. Si da resultado contra la criminalidad organizada y contra la criminalidad compleja, ¿cómo no va a dar resultado contra el resto de los delitos? Entonces lo que hay que hacer es un proceso penal que mejore el proceso especializado, pero que lo generalice para toda la jurisdicción penal. ¿Qué tendríamos con eso? Un proceso más simple, un proceso mucho más barato, un proceso mucho más eficaz, una planta judicial probablemente reducida a la mitad, porque no necesitaríamos tantos jueces en la materia penal, y todos los demás jueces que no quedaran en la materia penal no se van a quedar sin trabajo, sino que hasta mejorarían, sobre todo los jueces de paz, porque se podrían convertir en jueces de primera instancia para reforzar
las materias civil, mercantil, laboral, familia, etcétera, que son competencias que están saturadísimas, están un poco ahí olvidadas, pero que son una bomba de tiempo. Y en consecuencia, como no les podemos ayudar ahora por falta de dinero, pues entonces con la reorganización y con lo mismo que tenemos, podríamos mejorar a una buena cantidad de jueces, tener mejores resultados en la materia procesal penal y reforzar las demás competencias. Perfecto. Bueno, seguimos chineando la pregunta que teníamos del segmento antepasado, pero bueno, lo vamos a dejar para el próximo bloque. Vamos a una pausa y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Ulises del Dio Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y candidato a la reelección. Casilla número 15, ¿verdad? Sí, así. Vamos a celebrar Fiesta Rosa el próximo sábado, 11 de febrero. O sea que por ustedes la gente sí vota por rostro, ahí no hay bandera, ¿no? No, ahí no hay bandera, ahí vota por el candidato. En este caso, vota por Ulises del Dio Guzmán, que estoy en la casilla número 15. Bien, magistrado, le dejaba plantear la interrogante en el tema de la influencia. Bueno, no sé si había algo más que agotar sobre la discusión, sobre el análisis que traíamos anteriormente con el tema del garantismo, generales, digamos. Porque me quedaba un poco la inquietud, sobre todo que tiene que ver, si le decía en el corte comercial, si tenemos, bueno, me imagino que capacidad tenemos, pero si tenemos suficiente disposición entonces o voluntad para poder hacer códigos que sean hechos de acuerdo a nuestras necesidades y no tener que recurrir, por ejemplo, a Argentina o irnos a otro país. Es que, mire, en mi opinión, aquí tenemos gente muy inteligente, con capacidad analítica y capacidad metodológica para hacer estas cosas. Lo que ocurre es que cuando siempre pensamos en hacer una legislación, estamos pensando en que otros la pueden hacer mejor que nosotros, y ese es un error. Es decir, no confiar en nosotros mismos, tenemos una especie de desconfianza en nuestra propia capacidad, y por eso es que terminamos copiando y mal copiando legislaciones que no son diseñadas para nuestra propia realidad. Aquí lo que necesitamos hacer es pensar qué es lo que debe de tener un proceso penal en sus fases y en sus principios esenciales. Una vez que nos pongamos de acuerdo, podemos diseñar una legislación sencilla, ágil, eficiente, eficaz, barata, con una planta judicial mucho más reducida de la que actualmente tenemos. Claro, tenemos una planta judicial sobreabundante, es decir, tenemos mucho más jueces de los que necesitamos para producir lo que actualmente estamos produciendo, y eso está demostrado al establecer una estadística comparativa de los resultados de la jurisdicción común versus la jurisdicción especializada. Con ello no quiero señalar que unos jueces son mejores que los otros, no, si los jueces especializados han surgido precisamente de la planta común judicial. Lo que ocurre es que el prototipo de proceso le permite ser más ágil y la planta judicial está reducida ya por ley. También tenemos un ejemplo de eso en la parte procedimental, en el nuevo proceso sumario. El proceso sumario es también un proceso simplificado que incluso conoce desde el inicio hasta la finalización un solo juez, y cómo es entonces de que sí se puede que un solo juez conozca durante de todo el proceso
Y ahí tenemos otro ejemplo y podríamos tomar como referencia el proceso sumario del proceso penal actual, así como la ley especializada, pero sin tomar en cuenta naturalmente la penalidad del proceso sumario, porque ese proceso está diseñado a ser indulgente, es decir, está diseñado a que se obtengan medidas alternas o se obtengan sentencias, pero en el fondo está como perdonando a los criminales y está generando delincuencia, no obstante de que está tramitando los procesos. Ya. El ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, habla de crear un subsistema. No sé, cuando usted se refería a la posibilidad de generar condiciones de medidas excepcionales, no sé si se refiere un poco a esto. Me gustaría escuchar un poco su opinión, sobre todo porque lo que plantea el ministro es una cuestión bastante amplia. Yo creo que eso habría que analizarlo con más detenimiento. Yo he escuchado las propuestas que son régimen de excepción, por un lado, está también planteando de jueces especializados. Exacto. Y también está hablando de grupo de intervención antipandillas. Eso es lo que he escuchado. Ahora, con relación al régimen de excepción, eventualmente sí puede ser un momento para decretar un régimen de excepción, pero debe tenerse cuidado en el modo en que se decreta y sobre todo en el modo en que se aplica, porque el régimen de excepción lo que implica es una supresión, al menos transitoriamente, o alguna disminución de derechos y garantías de los ciudadanos, y eso puede ser incómodo y hasta puede ser contraproducente. Entonces hay que analizar a dónde, con qué extensión, dónde se va a focalizar, si la focalización es el tiempo, es en el espacio, es en el sujeto, bajo qué circunstancias. De modo tal que como yo no he escuchado realmente esos afinamientos, no podría decir si es bueno o no. Claro. Lo que sí podría señalar es que el señor ministro está partiendo de una premisa que me parece acertada. Creo que está partiendo de la siguiente premisa. Si se sigue haciendo lo mismo, del mismo modo, con los mismos sujetos, de cómo se ha venido haciendo en el pasado reciente, va a seguir obteniendo los mismos resultados. Y los resultados no son satisfactorios para la sociedad. De modo tal que algo necesita cambiar. De ahí que o cambian los sujetos, que ya se están comenzando a cambiar los niveles dirigenciales de la Policía Nacional Civil, o bien cambia las medidas. Y ahí tenemos ya ciertas medidas que son excepcionales, o cambia el modo de operatividad. Pero lastimosamente, en cuanto a las medidas y en cuanto al modo de la operatividad, todavía no conocemos con precisión en qué consisten específicamente esas medidas, ni cómo es que se está planteando ejecutarlas. Así como tampoco he escuchado cuál es el sustento analítico a partir del cual se están proponiendo esas medidas. Voy a poner un ejemplo de a qué me refiero con esto. Cuando se propone una medida, en este caso de naturaleza policial o ejecutiva, esto supone que hay un análisis de la realidad a la cual se va a aplicar esa medida. Si se está pretendiendo, por ejemplo, restringir la circulación, como yo he escuchado, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana a el segmento de los jóvenes menores de 18 años, eso supone entonces que se va a atacar alguna causa específica de la génesis de las pandillas o de la operatividad de las pandillas. Supone en consecuencia que se ha estudiado que desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, por ejemplo, se produce reclutamiento. Si así fuera, pues entonces estaría acertado que de las 8 de la noche a las 6 de la mañana no circulen los jóvenes, porque en esas altas horas de la noche es que se produce el reclutamiento. Pero si no fuera así, si el reclutamiento se produce durante el día de las 6 horas de la mañana a las 8 de la noche, pues entonces, que sería también durante las horas del día, pues entonces ese régimen de excepción con esa restricción a la circulación no va a producir el efecto que se pretendería. Por eso digo, el análisis de la realidad debe de ser el sustento sobre la cual se esté diseñando esas medidas que se pretenden aplicar. Perfecto. Hacemos la pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Magistrado, pero entonces sí es posible empujar cambios, hacer transformaciones en este momento y hacerlo con la suficiente celeridad que está demandando la población que está sufriendo todas las consecuencias de la violencia. 12, a veces hasta 13 asesinatos diarios, una situación de la percepción creciente de impunidad, de sentir de que hay extorsiones, asesinatos y no se investiga. Es posible hacer esos cambios, pero necesitamos inteligencia y audacia para poderlos diseñar y ejecutar a corto tiempo. Las medidas de cambio de la legislación del procesal penal, por ejemplo, eso se podría hacer en el transcurso de este año. Y eso cambiaría también la mentalidad y la forma de ejercer la jurisdicción. Ahora, no quisiera pasar el hecho de que tú me preguntaste en un cierto momento al inicio qué ofrecería a los abogados y a los jueces. Quiero señalar que también en la Corte Suprema de Justicia hay una tendencia a pisotear el debido proceso. Sobre todo cuando se pretende aplicar el régimen disciplinario a los jueces, a los abogados, a los notarios. ¿Por qué razón? Porque la sociedad salvadoreña exige que se purifique tanto el cuerpo judicial como también la existencia de jueces y notarios. Sin embargo, la sociedad salvadoreña no está pretendiendo que no se aplique el debido proceso, que se pisoteen los derechos de los abogados y de los jueces, porque entonces vamos a tener un mal todavía mayor, vamos a tener un régimen represivo y arbitrario en la cúspide de la Corte Suprema de Justicia, y al apartar el debido proceso, un juez que sea competente, que sea honesto, que no hubiese hecho nada reprochable, no tendría garantía de que, porque no ha hecho nada, no se le va a sancionar. ¿Por qué? Porque no va a depender de la objetividad y de la imparcialidad o del debido proceso que se le sancione o no, sino que de la voluntad de los magistrados que están en la Corte. Y si depende de la voluntad de los magistrados que están en la Corte, es decir, si es la arbitrariedad la que va a predominar, entonces estamos destruyendo precisamente el Estado de Derecho y no va a haber seguridad para ningún juez, sea este honesto o deshonesto. Pero entonces ¿usted dónde hace el cambio desde la cúspide, solo quiero señalar, desde la cúspide podría implantarse e introducirse el crimen organizado, porque desde ahí el juez va a tener que congraciarse con los magistrados para no ser sancionado si hubiese cometido una infracción, o viceversa, un juez que no hubiese cometido una infracción va a tener que doblegársele a los magistrados, porque de ello va a depender que se le sancione, que se le suspenda y que eventualmente se le remueva. De modo tal que respetar el debido proceso es clave para el Estado de Derecho. No podemos simplemente amenazar arbitrariamente a toda la planta judicial, porque el efecto va a ser desastroso para la sociedad. Pero ¿cómo enfrenta usted entonces el fenómeno de la impunidad y de la corrupción en el sistema? Aplicando el régimen disciplinario. El régimen disciplinario supone tener un sistema, que no lo tenemos, pero debemos de tener un sistema de supervisión de la operatividad de toda la actividad judicial, de modo tal que se detecten aquellas actividades que podrían eventualmente ser irregulares, para que sean estudiadas y eventualmente determinar si existen o no ilegalidades. Y si fuera así, no descansar necesariamente en la actividad de promoción de la acción de los ciudadanos, porque generalmente o no tienen tiempo o están atemorizados de promover acciones en contra de los jueces. Entonces el sistema debe de actuar oficiosamente, pero debe de actuar también objetivamente. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos o las partes pueden promover una denuncia en contra de un juez simplemente porque no les ha parecido satisfactoria la resolución judicial. Y el juez, si ha actuado conforme a derecho, no debe de sentirse amenazado por una denuncia que sea infundada. Ahora, contésteme entonces la pregunta. ¿Hay impunidad y corrupción en el sistema judicial en el país? Actualmente sí lo hay, solo que es marginal. Y lastimosamente, desde la cúspide de la Corte Suprema de Justicia se tiende a
extender y a generalizar la arbitrariedad y por tanto también la impunidad o la corrupción. ¿De qué manera? Explíqueme un poco más eso. Precisamente al apartar el debido proceso, ¿qué significa? Pueden dispensar o pueden sancionar basado en la voluntad y no en la objetividad del conocimiento de los hechos y no basados en la razón del derecho. Eso da lugar ¿a qué? A que haya impunidad y a que haya corrupción. Pero quien la están promoviendo son justamente la cúspide de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que es a ese nivel? O sea, ¿cuál es el resultado? Es que todavía ¿cuál es el resultado? El debido proceso tiene que ver con que alguien que se le ha presentado una denuncia tenga derecho a que se conozca realmente si los hechos denunciados existen o no. Exacto. Y a que se valore si esos hechos son ilegales o no. Eso tiene que ver básicamente el debido proceso. Pero sí, tomar la decisión de sancionar o de exonerar no va a depender del conocimiento de los hechos ni de la razón del derecho, sino de la voluntad del magistrado, pues desde ahí entonces se puede infiltrar la corrupción, porque desde ahí se va a poder dar línea a los jueces, porque si no, los van a sancionar arbitrariamente. Y eso es lo que yo señalo, que el debido proceso no debe de ser apartado o pisoteado, como es la tendencia de algunos magistrados, con el ánimo simplemente de producir resultados sancionatorios frente a la sociedad, porque la sociedad ciertamente quiere que haya una purificación del cuerpo judicial, pero en el fondo no está pidiendo un sancionamiento arbitrario, menos aún el implementar un sistema autoritario y arbitrario desde la cúspide de la Corte, porque eso es destruir la esencia precisamente de la actividad jurisdiccional. Bueno, ahora sí vamos a la última pausa comercial. Los últimos minutos los dedicamos a reflexionar un poco sobre este tema entonces de la cuestión ideológica, y todo lo que está pesando es la parte también de esa concepción doctrinaria que tiene que ver con el garantismo. ¿Qué es lo que pesa más? Vamos a la pausa comercial. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, explíquenos entonces, quiero escuchar su opinión sobre esa inquietud de la parte ideológica, si hay mucho sesgo ideológico en todo este tema o tiene que ver también, porque usted me decía el garantismo en la aplicación de la justicia, sí. Pero ¿hay sesgo ideológico o no? Realmente sí, lo que ocurre es que quiero aclarar a qué me refiero con concepciones ideológicas. La ideología está en todo, hay ideología religiosa, política, deportiva, y la ideología no es más que un sistema de ideas ordenados a partir del cual se enfoca, se interpreta la realidad y se actúa sobre la realidad, de modo tal que ideología está en todo. Ahora, si nos referimos a ideologías políticas y particularmente partidarias, en realidad no hay tanta injerencia de ese tipo de ideología en la actividad jurisdiccional, y yo diría que hasta tiende más bien a haber una coincidencia de intereses, en el sentido de que todos están interesados de que la jurisdicción sea acertada, es decir, que exonere o que libere de responsabilidad a quien no tiene, a quien es inocente, y que se condene al que es culpable. O sea, esa es una ventaja entonces, si no hay tanta influencia político-partidaria. Correcto, digamos. Es hasta coincidencia de intereses desde esa concepción de ideología política partidaria. Exacto. Pero sí hay diferencias desde la concepción de la ideología judicial, que tiene que ver con cómo es que se debe de ejercer la jurisdicción
y cuáles deben de ser los principios, los valores, las normas orientadoras para el sistema judicial del ejercicio de la jurisdicción. En eso sí tenemos diferencia sobre cómo entendemos que debe de ser el proceso penal, sobre hacia dónde debe de dirigirse el ejercicio de la jurisdicción. Por ejemplo, hemos estado señalando aquí los derechos humanos, ¿cómo deben de ser interpretados? ¿En protección o en garantía del criminal o en protección y defensa de la ciudadanía? Ahí tenemos dos enfoques que debemos de definirnos y cómo eso se traduce en la confección de la legislación y en la aplicación en la jurisdicción. Es parte ya de una concepción ideológica judicial y tenemos dos posiciones que tienen a ver ahí en ese sentido. Pero estas dos posiciones, a mi juicio, una de ellas, la que está hasta cierto punto predominando en este momento, que es la concepción sobre proteccionista de los criminales, es una posición ingenua, que en el fondo no se ha advertido del daño que se le está haciendo a la sociedad salvadoreña, y por eso es que yo tengo esperanza de que los jueces, en la medida en que se vayan percatando del daño que nosotros mismos nos hacemos con esa orientación de proteccionismo criminal, se vaya reaccionando. Lo que ocurre es que los márgenes de reacción son ciertamente limitados porque la legislación se ha elaborado bajo esos parámetros de protección o garantía de los criminales y en consecuencia tenemos que cambiar esa orientación y esa normativa que nos está destruyendo, que nos está haciendo daño. Ahora, pero lo que tenemos en este momento de todo el andamiaje jurídico en el país está muy vinculado al tema de acuerdos de paz. Está vinculado, ciertamente. Pero ¿será que ya llegó el momento de hacer un replanteamiento después de 20 años? Para mí, los acuerdos de paz no son la Constitución de la República. Exacto. Y que lo que debemos de respetar básicamente es la Constitución de la República, porque en la Constitución y en la reforma particularmente se juridizó, por así decirlo, los principios y los valores orientadores de los acuerdos de paz. De modo tal que siempre, sin menospreciar naturalmente la gran labor de los acuerdos de paz, la magnífica tarea, pero eso se ha juridizado y ahora tenemos que respetar la Constitución. Y a su vez también debemos de entender que la sociedad va evolucionando y va creando nuevas necesidades y nuevas formas de crear la legislación y de ejercer la jurisdicción según las necesidades que en este momento tenemos. Sí, porque me refería, perdone, en el hecho de que, por ejemplo, de alguna forma los códigos iban respondiendo un poco a esas necesidades que se plantearon y a las necesidades de transformación que se aplicaron desde los acuerdos de paz. Momento, es decir, en una visión de la pronta y cumplida justicia, lo que no se tenía en el pasado y ese tipo de cosas. Es que en ese momento, cuando se cambió y se dio esa orientación, tenían básicamente, en mi juicio, dos orientaciones que siguen siendo limitadamente válidas. Uno, lo que tiene más valor es cambiar de la literalidad a la oralidad. Eso sigue siendo válido, pero hay que mejorarlo. Lo otro es que a través del ejercicio, a través de las leyes y a través del ejercicio de la jurisdicción había una persecución política y se pretendía entonces tener un código de protección, pero para evitar esa persecución política, es decir, para evitar que los jueces persiguieran políticamente a los adversarios del gobierno. Esa era la idea en un principio. Y por eso se hicieron códigos garantistas. Pero la idea en el fondo tampoco era tener una protección o sobreprotección de los criminales. Ahora, como ya desapareció esa orientación de persecución política a través del ejercicio de la jurisdicción, lo que ha quedado es el garantismo, que se ha traducido en garantismo de los criminales, y eso es lo que debe de cambiar. Ya. Solo quiero cerrar con su impresión, porque hoy llevamos una nota en la edición impresa de este día, donde estamos diciendo que el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Abogados de El Salvador, FEDAES, se están disputando el control del proceso de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sabe de esto? ¿Cómo está viendo este proceso? Yo diría de que ahí se está irrespetando el espíritu y quizás hasta la letra de la Constitución. La Constitución ha pretendido que haya dos mecanismos separados e independientes de obtener una candidatura a magistratura de la Corte Suprema de Justicia, a través de la elección del gremio de abogados y a través del Consejo Nacional de la Judicatura, y la intromisión de una organización en la otra es precisamente una confusión y por tanto una violación a los principios de independencia de los dos caminos para obtener la candidatura, que es lo que establece la Constitución. Así es que no debe de haber intromisión
del Consejo Nacional de la Judicatura en la forma de la elección del gremio de abogados. Si se quiere mejorar la elección del gremio de abogados, en todo caso debe de mantenerse la independencia del gremio de abogados frente al Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, magistrado, muy gentil. Muchas gracias, William. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana siempre.